Buenos días a todos. Espero que estén súper bien. Hola, Gelen se dice, no sé si estoy bien. Edwina, Stephanie, Francisca, te estoy viendo yo nomás tu mensaje. Si cambias ahí a todos. Vicente, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Blanca, hola. Catherine, bienvenida. Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Ya, ¿alguien nuevito por aquí? ¿Alguien nuevito, nuevito? Creo que sé quién es. Bien, bienvenido. No sé si, o bienvenida, no sé cómo se pronuncia, si es Gelen o como J. Bienvenidos, chiquillos, bienvenidos. Mi nombre es Lilian, como J, Helen, ya, ahí sí. Bienvenido, mi nombre es Liliana y yo los acompaño a las 11 de la mañana y a las 9 de la noche. Ya, chiquillos, así que No te puedo querer, Lidia. ¿Qué pasó? Cuéntanos, porque aquí todas las experiencias son válidas. Muchos puntos te faltaron, poquito. ¿Dudaste, cambiaste alguna pregunta, alguna respuesta? Cuéntanos ahí un poquito tu experiencia, ¿ya? Pero chiquillos, miren, aquí la mayoría pasa, ¿cierto? Aprueba el examen. Ahora, siempre va a haber alguien que pueda reprobar. ¿Por qué? Porque tuvo poquito tiempo, ¿cierto? O muchas veces pasa porque titubean y cambian respuesta a último día. ¿Ya? Hola, profe, buen día. Yo igual reprobé. No te puedo creer, Rafael. Cambié respuesta, dice Livia. Pucha. Me faltó, te faltaron 6 puntos. O sea, te pasaste por uno nomás. Hola, Natacha. Lidia, no, no puede ser. Pero, pucha, Rafael, ¿y tú por cuántos te equivocaste? ¿Cuántos te faltaron? Pero mira, la Lidia se pasó. Solo 6 con 5 puntos podría haber aprobado, ¿cierto? Ya, Rafael, no, nada de decepcionarse. Mira, tómenlo, chiquillos, como una experiencia, ¿cierto? Y que para la próxima les va a ir súper bien. Tienen que analizar qué es lo que más, en lo que fallaron, ¿cierto? Así que ánimo, ánimo. No, no está nada todo perdido. Así que yo siempre veo eso como una experiencia también. Obviamente uno quisiera pasar inmediatamente, ¿cierto? Pero claro, la otra, mira, a la Lidia le faltó, pero nada, nada, nada. Con un puntito más pasaba. Así que ánimo, chiquillos, ánimo, ánimo. Ya, vamos, chiquillos, con conducción eficiente. La idea es que participen de las clases, que puedan hacer preguntas, ¿cierto? No se queden con las dudas y hagan muchos test, porque cuando hacen test también aparecen dudas, ¿cierto? Y aquí las pueden compartir. Vamos a hablar de la conducción eficiente, lo que es, por ejemplo, ahorrar, ¿verdad? O sea, aquí la palabra clave, chiquillos, es hacer lo mismo con menos. Ojo, porque aparecen las preguntas. Yo siempre les voy dando tips de preguntas que me voy acordando a medida que vamos viendo los temas, ¿cierto? Vamos a hablar acerca de la actitud que tenemos como conductores, en la aplicación de estas técnicas, cómo conseguir un mayor rendimiento energético y el tipo de conducción, porque ustedes saben que dependiendo de cómo yo conduzco, también gasto más en mi vehículo. Si aparecen preguntas así como ¿cuánto es el ahorro de conducir agresivamente o utilizando técnicas de conducción eficiente? ¿Cierto? ¿Cuánto, a ver, chiquillos, si se acuerdan, cuánto es lo que podemos ahorrar si utilizamos técnicas de conducción eficiente en general? Muy bien, Vicente, entre un 10 y un 15%, ¿cierto? Ahorro de combustible, que es bastante si lo llevamos eso al día a día. Entonces, ¿qué es la conducción eficiente? Precisamente es la actitud que tenemos nosotros y aplicación de técnicas, ¿cierto? Que nos va a permitir en el fondo tener un tipo de conducción mejor, ¿cierto? Más adecuada para obtener un mayor rendimiento energético de mi vehículo.
¿Cómo incide la conducción eficiente en el consumo? Ahorro, ¿cierto? Ahorro en menor costo de viaje y también menor costo de mantenimiento, porque el aplicar técnicas de conducción eficiente también me ayuda a mantener mi vehículo, ¿cierto? En mejor condición. Entonces, diversos estudios realizados por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética han demostrado que aplicar técnicas de conducción eficiente permite reducir entre un 10 y un 15% de combustible, ya el consumo. Aquí, chiquillos, es súper importante este numerito, ¿cierto? Recordarlo. Aplicar técnicas de conducción eficiente. 10 a 15% entonces el consumo de combustible. Ahora vamos a ir viendo varias técnicas. Obviamente, tal vez en el día a día no las vamos a utilizar todas, pero es súper importante que por lo menos incorporemos algunas, ¿cierto? Porque nos van a ayudar bastante. Primero, planifique siempre su viaje, salga con tiempo, ¿cierto? Esta es una palabra clave. Si yo salgo con tiempo, voy a conducir de forma más suave, ¿cierto? No, la conducción no va a ser agresiva. Elige rutas menos congestionadas, ¿cierto? Para eso nosotros tenemos GPS hoy en día, el mapa que podemos ver. Ojo que está la ley no chat, por lo tanto, planificar su viaje tiene que ser antes que se incorpore al vehículo, ¿cierto? O a una pista. Carga, chiquillos. Si el vehículo está más cargado, ¿va a consumir más o menos? Más, ¿cierto? Por lo tanto, si consume más, ¿será necesario mantener mi vehículo cargado cuando no necesito esa carga? No, ¿cierto? No. Entonces, si no necesito tener mi vehículo cargado, saco todas las cosas que no corresponden, ¿cierto? Entonces, mientras más carga haya en el vehículo, mayor es la fuerza que tiene que hacer, ¿cierto? Y esta fuerza, ¿de dónde la saca el vehículo? ¿Quién le da la potencia a las ruedas, al vehículo en general? El motor, ¿cierto? Y el motor se alimenta. ¿Y de qué se alimenta nuestro motor? Gasolina, petróleo, gas, ¿cierto? ¿Y qué más? Gasolina, la benzina, petróleo, gas y electricidad, ¿cierto? Ahí sí, sí. Ya. Aquí, entre estas dos personas, van subiendo un cerrito. ¿Quién es el que requiere menos esfuerzo para llegar arriba? ¿Quién requiere menos? El que va sin mochila, ¿cierto? O sea, el que tiene menos carga es el que requiere menos esfuerzo. Por lo tanto, con menos carga vamos a consumir menos combustible, ¿cierto? Ya, esa es la primera técnica. Nos vamos ahora a la tipo de carga sobre el vehículo, ¿ya? Cuando nosotros llevamos una carga sobre el vehículo, se genera una resistencia al viento, ya que se llama aerodinámica. Ojo aquí, no confundir con termodinámica, porque esa es una palabra solo para despistar, ¿ya? Aerodinámica es la palabra que viene de aire, para que se recuerden. Ya. ¿Cuál es la resistencia al viento? Que el viento me va a tirar hacia atrás, ¿cierto? El vehículo va hacia adelante, pero el viento me tira hacia atrás. Hoy en día existen estos portaequipaje que igual ayudan un poquito más porque van como en punta, ¿cierto? Entonces eso hace que se corte el viento, que sea mejor. Pero todavía tenemos personas que cargan de esta forma los vehículos, ¿sí o no? Entonces, cuando esta aerodinámica obviamente se genera con velocidad en autopistas, carreteras, y el consumo puede incrementar incluso hasta un 20% de combustible. ¿Ya, chiquillos? Así que ahí para que lo tengan bien claro. El- la presión de los neumáticos, chiquillos, controle la presión de aire de los neumáticos de forma regular. ¿Cada cuánto tiempo tengo que controlar la presión de los neumáticos? ¿Cada cuánto tiempo? Cada 2 semanas, ¿cierto? O según la indicación del fabricante. Así es.
El aire de los neumáticos se mide en PSI, ¿ya? PSI. ¿Qué significa esto? Que son, bueno, es una sigla que viene de libras por pulgada cuadrada y tiene que ver con la presión de aire que se genera adentro, ¿ya? Tengo que tener el aire adecuado cada 2 semanas. Ahora, chiquillos, ¿cada cuánto tiempo necesito cambiar los neumáticos para ir recordando también? Cada 5 años. ¿Dónde debo poner los neumáticos más nuevos? Si es que no puedo cambiar, por ejemplo, los cuatro, atrás, ¿cierto? Muy bien. Siempre atrás, en las ruedas traseras. Ya. La presión, chiquillos, de los neumáticos, usted tiene que... ¿Dónde la encuentra? ¿Dónde puede encontrar el número exacto de la presión de su neumático? En la puerta del conductor, ¿cierto? Claro, o en el manual del fabricante. Algunos también podrían estar como en la parte de, del capó, ya, pero por lo general están en la puerta del conductor. Y ojo, tienen que ver bien porque, por ejemplo, mi vehículo dice que le tengo que poner 35 PSI adelante, las ruedas delanteras, y 33 las ruedas traseras. Así que ustedes tienen que leer bien, bien, bien sus indicaciones, ¿ya? Ya, supongamos, chiquillos, que yo tengo que ponerle ya 35 PSI a mi vehículo, pero no tengo eso, ando a 30 PSI. ¿Cuántos PSI menos tengo de lo que corresponde? 5, ¿cierto? 5 PSI menos. Y saben que esos 5 PSI menos me van a provocar consumir, chiquillos, un 3% más de combustible. ¿Se entiende? Por eso que es importante mantener la presión adecuada de aire en su neumático, ¿ya? Ahora, si yo llevo carga, ¿se sugiere sacarle aire al neumático o tal vez ponerle un poquito más? Si yo llevo el vehículo muy cargado, ponerle un poquito más, ¿cierto? Y la rueda de repuesto, ojo, siempre mantenerla con más presión, ¿cierto? Un poquito más, porque como no se utiliza siempre, ahí después el día que uno la necesite, tal vez no va a tener aire, ¿cierto? O el aire adecuado. Ahora, chiquillos, las mantenciones, súper importante, realizar todas las mantenciones oportunamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuestro vehículo tiene filtros, además de aceite y todo eso. Pero los filtros, si están sucios, obviamente nos van a provocar un mayor consumo. Miren, un filtro de combustible en mal estado puede incrementar el consumo en un 0,5%. No sé si ustedes han visto los filtros de las piscinas, cómo quedan, si uno pasa por un colador aceite sucio, ¿cierto? No sé si alguien lo ha visto. El filtro, esa es la función que cumple, separar las impurezas para que no lleguen al motor, ¿verdad? Entonces, si el filtro está sucio, la bomba va a tener que funcionar con más presión y ahí es donde se genera mayor consumo. Y el filtro de aire sucio también puede reducir el rendimiento, ¿cierto?, de mi vehículo en un 1,5%. Ahora, chiquillos, encienda el motor sin pisar el acelerador. ¿Qué es lo que tenemos que pisar cuando encendemos el vehículo, el motor? El embrague, ¿cierto? Muy bien. Ojo, el embrague siempre para lo justo y necesario. Cuando encendemos el motor, ¿cuándo más pisamos el embrague? Al pasar cambios y cuando más, cuando se frena, ¿cierto? Ya, pero acordarse que no es el freno. ¿Para qué pisamos el embrague, chiquillo, al final cuando estamos frenando? ¿Cuál es la finalidad de pisar el embrague? Para que no se apague el motor, ¿cierto? Así es. Entonces, cuando nosotros ya reducimos la velocidad, ahí pisamos el embrague. Al conducir, siempre acelere de manera suave.
Cuando gastamos más combustible es cuando aceleramos y frenamos, ¿cierto? Aceleramos y frenamos. Ahí es cuando gastamos más combustible. Mantener, chiquillos, siempre la velocidad óptima, ¿ya? Óptima, óptima. Aquí, chiquillos, si yo me demoro, por ejemplo, si ya, yo conduzco a 50 kilómetros por hora y llego a mi trabajo en 40 minutos. Si yo incremento la velocidad, por ejemplo, a 60 kilómetros por hora, ¿cuánto más rápido voy? ¿En cuánto la incrementé o aumenté mi velocidad? En 10 kilómetros por hora, ¿cierto? Así es. Velocidad óptima, por ejemplo, espérame, al tiro te digo, si nosotros máximo 50, la idea es mantenernos en eso, ¿cierto? Ya. Estos chiquillos, cuando nosotros aumentamos la velocidad en 10 kilómetros, ¿cuántos minutos creen que vamos a llegar antes? ¿Ganaremos muchos minutos en llegar antes o no? No. ¿Cierto? No, incluso 10 kilómetros en menos, podría ser incluso menos de 2 minutos, ¿ya? Por ejemplo, sería aquí unos 38 minutos y menos. Hola, Milenka. Son como 2 minutos y un poquito menos. Entonces, chiquillos, esto es no ir a la velocidad óptima, o sea, 60 en este caso no es óptimo. ¿Por qué, chiquillos, no es óptimo? Uno en la ciudad va a una velocidad constante. No. ¿Qué es lo que nos encontramos por el camino en la ciudad? A ver, ¿cuáles son todos esos factores que hacen que no sea constante? Semáforos, tacos, peatones, otros vehículos, obstáculos, colegios, mucho tráfico, intersecciones de repente, cruces no regulados, ¿cierto? Lomos de toro, se da el paso. Entonces, chiquillos, nos vamos a ver expuesto a 60 frenar, 60 frenar, 60 frenar. Y va a ser lo mismo que ir a 50 y frenar porque me va a esperar ahí 50 y nos vamos a volver a encontrar, ¿sí o no? Entonces, ese incremento de velocidad, que es de 10 kilómetros, que yo pensaba que iba a llegar mucho más rápido, en el fondo no va a ser así. ¿Se entiende el por qué? Ahora en autopistas, chiquillos, sí puede ser conveniente porque íbamos a mantener una velocidad a 100 o a 120, vamos a cambiar muy poco la velocidad. Ahora, chiquillos, hablando de esto, que no es la velocidad óptima, si yo incremento en 10 kilómetros por hora, eso significa que voy a consumir un 10% más de combustible. Y ahí sí que en vez de ahorrar tiempo, voy a gastar mucho más combustible. ¿Ya, chiquillos? Ahora, hay una pregunta que habla sobre si yo cambio de 60 a 80 kilómetros, ¿cuánto voy a ahorrar? ¿Se saben esa respuesta? Si yo cambio de 60 a 80, son 20 kilómetros, 2 minutos y medio. ¿Y saben cómo hacer ese cálculo? Ya, se los voy a mostrar aquí. Voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. La fórmula es el tiempo es igual a la distancia dividida por la velocidad. Nosotros conocemos el tiempo, ¿o no? No, eso es lo que vamos a buscar. No conocemos la distancia, pero sí la velocidad. Ahora, chiquillos, la distancia nosotros vamos a tomarla como, por ejemplo, en 10 kilómetros. Ya vamos a tomar una distancia de referencia. Entonces, ¿cuánto tiempo nos demoramos si vamos a 60 kilómetros por hora? En 10 kilómetros, ¿cierto? Y la velocidad 60 kilómetros por hora. Si yo reduzco, porque aquí hay una división, voy a eliminar los kilómetros y puedo simplificar. Entonces, el tiempo a 60 kilómetros por hora va a ser un sexto de hora.
¿Y un sexto de hora cuánto es? Si lo paso a minuto, una hora tiene 60 minutos y un sexto de hora sería 10 minutos. ¿Ya? Entonces, a 60 kilómetros por hora voy a demorarme 10 minutos en 10 kilómetros. Ya, y lo mismo se hace ahora con 80, ¿cierto? Tomamos los 10 kilómetros, los mismos 10 kilómetros que tomamos de referencia, pero ahora a 80 kilómetros por hora. Simplificamos, ¿cierto? Simplificamos y nos va a quedar el tiempo a 80 kilómetros por hora va a ser un octavo de hora. ¿Y cuánto es un octavo de la hora? Si la hora la dividimos en 8 partes, nos va a dar 7,5 minutos. Entonces, en el fondo, la diferencia entre 10 minutos y 7,5 son 2,5 minutos, chiquillos. ¿Ya? Eso más o menos es el cálculo, pero para que ustedes entiendan que de 60 a 80, aumentar 20 kilómetros la velocidad, no es mucho lo que yo voy a ganar en tiempo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que es esto, chiquillos? ¿Qué es lo que ustedes ven acá? ¿A qué hace referencia este dibujo? A los cambios, ¿cierto? A la caja de cambios. Entonces, la mayoría es así, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Algunos tienen sexta, ¿cierto? Si el motor es más grande. ¿Cuáles son las marchas bajas? Vamos a ir recordando algunas cositas. Primera y segunda. Las marchas bajas son las que tienen potencia. ¿Se acuerdan? Que también aparece mucho este tema de las marchas. Entonces, para que vamos recordando. Primera y segunda, marchas bajas. Le da potencia al motor. Y quinta, cuarta, quinta, alta. La tercera, de repente la considero para alta y a veces para baja, ¿ya? Pero estas son las de mayor potencia. Ahora, chicos, cuando usted sube una pendiente o baja una pendiente, ¿qué se sugiere? ¿Marcha baja o alta? Baja, ¿cierto? Porque íbamos a tener agarre con el motor. Si usted conduce en la nieve o en el hielo, ¿qué se sugiere? ¿Marchas altas o bajas? Altas, ¿cierto? Altas, para no tener tanta potencia. ¿Se entiende la diferencia? Porque si nosotros tenemos mucha potencia, podríamos derrapar en la nieve o en el hielo, ¿ya? Por eso que tiene que ser alta. Ahora, chiquillos, evite exigirle al motor. Esto tiene que ver con que según la marcha yo tengo que llevar una velocidad, ¿cierto? Algunas personas lo aprenden a ver con el tacómetro. ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo voy ya acercándome a las 3000 revoluciones? Si la aguja se pasa para acá, ¿qué tendría que hacer? Cambiar, ¿cierto? Pasar de marcha, ir cambiando la marcha. Ya. Y otras personas, al menos yo aprendí de esta forma que me enseñaron, no sé cómo le han enseñado a ustedes la práctica. Comienzo con primera, ¿cierto? Pero en la medida que avanzo, cambio a segunda. Y ya ahí voy a estar, por ejemplo, hasta, ya supongamos 20, 25 kilómetros. Pero después, cuando yo pase los 30, voy a tener que cambiar a tercera. Cuarta, 40 kilómetros. Entonces ahí más o menos hay una relación. Quinta de 50 kilómetros hacia arriba. Yo podría andar, chiquillos, a una velocidad de 50 kilómetros por hora en segunda. No, cierto, jamás. El tacómetro va a estar, pero ultra revolucionado aquí, ¿cierto? Porque le estoy exigiendo mucho al motor. Eso es exigirle mucho, ¿ya? Ahora, tiene que ser siempre la velocidad adecuada. Lo único que en la nieve, por ejemplo, ahí en la nieve yo podría ir, por ejemplo, al revés, ¿cierto? A una velocidad más bajita, por ejemplo, a 30 y con una marcha más alta, pero es para que no se me escape el vehículo, ¿cierto? Ya. Entonces, chiquillos, ¿está claro esto? ¿Hay dudas? ¿Puedo pasar de segunda a quinta?
no puedo pasar de segunda, o sea, de poder se puede, pero no se debe. ¿Por qué? Porque era esto, po, era como andar en segunda a 20, a 30, 40, 50. Uy, aquí recién me di cuenta que tenía que pasar a quinta. Exigí todo este rato al motor, ¿cierto? Y al revés, ¿se puede pasar de quinta a segunda? Sí, ¿cierto? Ahí se puede. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si uno va aquí en la calle, chiquillo, ¿qué pasa si en el examen ocupo solo primera y segunda? Pueden ponerte como alguna falta leve que por el tema de los cambios en la pauta. ¿Ya? Porque no vas a ir a 20 kilómetros por hora todo el trayecto. Ahora, yo sí creo que muchos van a ir a 40, ¿cierto? Ahí tal vez podría ser razonable porque están recién empezando en el examen, pero a 40 ya tendrían que ir en cuarta, ¿ya, chiquillos? Eso. Ya, entonces, de quinta a segunda sí se puede porque dijimos, ya, si vamos en la calle aquí y justo vamos a 50 kilómetros por hora, en tercera yo creo para el examen, jiji. Hay zonas que va a ser tercera, pero cuarta, ¿cierto? A lo mejor ahí les va a dar miedo llegar a quinta, pero con cuarta yo creo que está bien. Ya, y supongamos que aquí hay un lomo de toro. Entonces, se va acercando a 50 y usted va a frenar, ¿cierto? O sea, va a disminuir la velocidad. Y aquí cuando suba el lomo de toro, ¿qué marcha va a tener que pasar para poder subirlo? Hola, hola Ismael. Segunda, ¿cierto? Claro, ahí la segunda para que le dé la fuerza para subir un lomo de toro. Lo mismo cuando uno gira, ¿cierto? Cuando va a doblar en una esquina. Lleva una velocidad, si estamos con semáforo en verde y todo despejado, reducimos la velocidad justo cuando vamos a doblar y de ahí comenzamos con segunda otra vez, ¿cierto? Entonces, usar marchas altas a bajas revoluciones, igual que en la nieve, chiquillo, marchas altas a bajas revoluciones. ¿Qué es lo que voy a lograr con eso? Ahorro. Ya, chiquillo, acuérdense, marchas altas, bajas revoluciones. Las marchas bajas son las que más gastan. ¿Por qué? Porque son las de potencia, las de fuerza. ¿Ya, chiquillos? Así que ahí para que lo tengan presente. Mantenga siempre una distancia prudente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso va a evitar que usted tenga que hacer todo lo que hace el vehículo de adelante. Si frena, si acelera, si frena. Entonces, si tengo una distancia mayor, eso me va a permitir actuar de forma independiente, ¿cierto? De forma autónoma. Frenar y acelerar de manera más suave reduce el consumo de combustible. Acuérdense que ese es el gasto que más se genera aquí. Evite frenadas de último minuto, ¿ya? O sea, frenar con anticipación y usar la caja de cambio. Aquí también lo que se sugiere es como aprovechar el vuelito del auto. Entonces, comienzo a frenar, ¿cierto? Y me voy con el vuelito hasta el semáforo o el lugar donde yo vaya a frenar. Ya, eso sí se sugiere. No hacerlo en una pendiente, por ejemplo, poner neutro y tirarme, ¿cierto? Ese no es el vuelito que se necesita. Si frena a último minuto, además de exponerse a siniestro, perderá la oportunidad de ahorrar, ¿cierto? En cambio, chiquillos, si yo empiezo a frenar mucho antes, voy a ahorrar, ¿cierto? Ahorrar, ahorrar. Ya. Ventanas siempre cerradas, porque las ventanas abiertas, sobre todo en autopistas, chiquillos, genera una mayor resistencia al aire y por lo tanto un mayor consumo. ¿Ya, chiquillos? Así que ahí tener pendiente esto, considerarlo. No es lo mismo ir a 50 kilómetros que a 120, ¿cierto? Obviamente el gasto va a ser mucho mayor en autopista. El uso del aire acondicionado, chiquillos, si yo lo uso de manera irracional, o sea, demasiado, demasiado extremo, voy a
consumir hasta un 20%. Ojo, pero esto en sobre los 60 kilómetros, ¿ya? Lo mismo que se produce con la aerodinámica, sobre el 60 kilómetros por hora. ¿De chiquillos? Y aquí ahorra combustible también. ¿De qué forma? Si usted, esto es lo que nos recomienda el libro El Conductor, si usted está detenido por más de un minuto, ¿qué es lo que nos sugiere? Apagar el motor, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a evitar consumir más combustible y además vamos a cuidar el medio ambiente. Ahora también hay vehículos modernos, no sé si saben ustedes que es como si detecta que el motor está, el vehículo está detenido y el motor se apaga solo, como entra como en un estado ahí de descanso. Ya, obviamente la modernidad, ¿cierto? Adelanta solo si hay suficiente distancia para evitar riesgo. Recuerden, chiquillos, que tienen que priorizar su seguridad y evitar el estrés. ¿Por qué? Porque la forma en que yo conduzco también provoca mayor, cierto, gasto energético en mi vehículo. Y además podemos exponernos también a mayores riesgos. Ya, chiquillos, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar, consultar? ¿O nos vamos a hacer ejercicios? ¿Ninguna duda por acá? Vicente, yo nomás veo tu mensaje. Ejercicio ya. Bueno, los ejercicios igual pueden salir dudas. Profe, si el libro que me dieron en mi escuela no está actualizado, no te puedo creer, Alejandra. Sí, pues si hay problema, Alejandra, porque el libro, el nuevo libro El Conductor, tiene actualizaciones. No son tantas, pero sí actualizaciones en cuanto a números. ¿Ya? Pero Alejandra lo puede descargar también de Práctica Test. Se puede llegar en neutro en los signos pares a un semáforo rojo. Sí, Joana, se puede siempre que sea planita la calle, ¿cierto? Ahora, si una pendiente, no. Dice que es de julio. No, porque se actualizó en septiembre, Alejandra, en septiembre del año pasado. Revísalo, descarga el libro no sé, a ver si quieres te lo comparto acá. Chiquillo, aquí en Temario usted puede descargar el libro, versión online. No sé si ya lo descargaron. Y si usted paga por el premium, chiquillos, lo pueden pedir que le llegue a la casa también. ¿Ya? Ya, aquí, Alejandra, te lo voy a dejar. Ahí está el libro, ya el link. Y ahí puedes mirar si es que, no sé, po, algunas diferencias. Ya, chiquillo, entonces nos vamos aquí a exámenes. Conducción. Vemos, chiquillo, pregunta. ¿Vemos conducción eficiente? Lo que estamos viendo ahora un ratito y después vemos algo más. ¿Les parece? Ya. Entonces vamos a dividir el tiempo. Vamos a dejar los últimos 10 minutos para otro tema, ¿ya? Ya, chiquillos, los beneficios de la conducción eficiente son. Dime, Blanca, dime, Blanca. El tema 2 es el más complejo, ¿cierto? Ah, ya, está bien. Menor costo de viaje, mantenimiento y aumento de la seguridad. Ya, ahí está como completa esa respuesta, ¿cierto? Al pisar el pedal de embrague, la pierna debe quedar ligeramente flexionada, ¿cierto? Jamás, jamás muy rígida ni estirada. ¿Qué se gana con la conducción eficiente? Menos gasto en mantención.
Claro, o sea, si nosotros tenemos que elegir, aquí correspondería menos gasto, ¿cierto? Porque esto no tiene que ver con el costo de peaje, tiene que ver, si dijera, por ejemplo, costo eh, de combustible, ahí sí, ¿cierto? ¿A qué se debe un alto consumo de combustible? ¿Qué es lo que más me provoca ahí el consumir combustible? Frecuentes frenadas y aceleraciones, así es. Si se observa que el borde exterior, ojo, de la banda de rodadura de neumático está desgastado excesivamente, se debe, la misma palabra aquí, excesivamente, y dice exterior. Bien, la B dicen ustedes. Así es, corregir el ángulo de caída ya que es excesivo. O sea que está medio chuequito eso, y eso pasa cuando uno le pega las cunetas, chiquillos, ¿ya? Entonces suele desalinearse el vehículo y ahí lo tienen que llevar a un alineación y balanceo. Cuando ustedes ven que su neumático se está desgastando solo en un lado, es por eso. ¿Ya, Andrea? Ah, no sé si lo es cuando se empieza así como a desalinear. ¿Qué significa que un neumático esté redibujado? Que evidencia y profundizaciones de los surcos de rodamiento. ¿Saben esto lo que significa redibujado? ¿No? Ya mira, los neumáticos tienen unos surcos, ¿cierto? Que es como unos sacaditos que tiene que me permiten mayor adherencia a la calzada porque sacan el agua. Y en un momento se va a poner liso esto, por tanto que usamos el neumático. Y a alguien, algún genio por ahí se le ocurrió que podría volver a hacerle estos sacaditos, como por ejemplo con un, ya, yo digo un cortacartón, pero debe ser una herramienta especial porque es grueso el caucho. ¿Ustedes creen que está bien hacer eso, chiquillos, si el neumático ya estaba gastado? Peligro, peligro, ¿cierto? O sea, puede explotar en cualquier momento. Y ojo que se hace, las vulcanizaciones suelen vender también neumático así. Está malísimo, ¿cierto? Los filtros de combustible sirven para evitar que impurezas lleguen al circuito de inyección. Claro, este me permite que todas las impurezas queden, ¿cierto?, en otro lado. Las marchas más bajas tienen menor consumo de combustible. Ojo ahí, ¿verdadero o falso? Totalmente falso. Las más bajas tienen mayor consumo, ¿cierto? Al subir una cuesta en un cambio de velocidad no adecuado, se produce, dice, hay exceso de consumo de combustible, ¿cierto? Además que el vehículo también se nos puede ir hacia atrás si no es el cambio adecuado, ¿verdad? Por seguridad. Una conducción eficiente sirve para B, reducir el consumo de combustible y además para reducir la contaminación y evitar siniestros. Así es. Reducir nuestra velocidad manteniendo un cambio opuesto. ¿Qué efecto producirá cuando... Multirespuesta. Cuando yo reduzco mi velocidad con un cambio puesto. O sea, esto en el fondo es como frenar con el motor, ¿cierto? Incrementa la capacidad de frenado y corta la inyección de combustible. Así es, chiquillos. ¿Ya? Esta es una técnica de frenado, que en vez de subir marchas, las voy bajando, ¿cierto? Y eso va a permitir que sea mayor la capacidad de frenado y va a cortar la inyección de combustible. Por lo tanto, por eso que en bajar también se sugiere hacerlo con la caja de cambios, ¿cierto? Porque así evito que se me sobrecalienten los frenos.
Para poder conducir de manera segura su automóvil, es necesario, se dicen aquí, mantener el automóvil en buenas condiciones. Muy bien. De los siguientes efectos, ¿cuál se presenta al conducir a alta velocidad? Mayor emisión de contaminante, así es. Lamentablemente, conducir a mayor velocidad en autopista, ahorro tiempo, ahorro combustible, pero contamino más, ¿cierto? ¿Cómo usted puede contribuir a un mejor medio ambiente al conducir? Multirespuesta. Todas, dice. Muy bien, acelerando suavemente, no frenando si no hay necesidad, aprovechando la velocidad del auto, ¿cierto? Dejándolo rodar más y evitando vías congestionadas. Cuidar la aerodinámica del vehículo no es parte de una conducción eficiente. Ya, aquí hay que tener mucho cuidado porque cuando a mí me dicen cosas en negativo, después uno tiende a poner positivo, ¿cierto? En este caso, cuidar la aerodinámica sí es parte de una conducción eficiente, ¿cierto? Por lo tanto, aquí es lo contrario, es falso. Circular con las ventanas abajo modifica la aerodinámica del vehículo. Ojo aquí que estas dos, sí, dicen, incrementando el consumo de combustible. ¿Ya? Sí, sí, hay que tener ojo aquí porque a veces uno igual como dice sí, uno tiende a marcar esa. Aplicar técnicas de conducción eficiente permite reducir entre un 10 y un 15% el consumo de combustible. Totalmente verdadero, ¿cierto? Frenar y acelerar a cada rato disminuye el gasto de combustible. Todo lo contrario, ¿cierto? ¿Cuál es la base para una conducción eficiente? Practicar una conducción segura. Así es. En un largo viaje de vacaciones, ¿es recomendable bajar la presión de los neumáticos? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿cierto? Menos si uno va a conducir mucho tiempo. Cuando una persona conduce por una vía rápida, en óptimas condiciones, ¿qué distancia debería tener mantener del vehículo que va adelante? C, dicen, un equivalente a la que el conductor recorre en 3 segundos. Así es. Acuérdense, la técnica de los 3 segundos, ¿cierto? Mientras más carga hay en el vehículo, mayor es la fuerza que se debe hacer para moverlo. Verdadero. Chiquillos, si tienen dudas con cualquier respuesta, pregunten nomás. ¿Qué es la eficiencia energética? Hacer lo mismo de siempre gastando menos. Hacer lo mismo con menos, ¿cierto? ¿Cada cuánto es necesario revisar la presión de los neumáticos? B, según la frecuencia recomendada por el fabricante o al menos cada 2 semanas. Bien. ¿En cuánto incrementa el gasto de combustible el consumo de aire acondicionado en marcha? 10% de lo normal, llegando incluso a un 20% en situaciones de uso máximo, ¿cierto? ¿Cuál afirmación es verdadera en relación al consumo de combustible de un motor? Ah, me dicen por ahí. ¿Qué dicen los demás? Voy a esperar un poquito.
¿Sí? La A me indican. Muy bien, un motor exigido a mayores revoluciones tendrá mayor consumo de combustible. Es por ello que se recomienda mantener revoluciones en rangos relativamente bajos. Ojalá no pasar las 2500 revoluciones, chiquillos. Ya eso es como el ideal. Para una conducción eficiente, abrir las ventanas en lugar de conectar el aire acondicionado. Es una medida de ahorro equivocada que gasta más combustible. O sea, es mejor usar el aire, ¿cierto?, que abrir las ventanas. Sí, vamos a ahorrar mucho más. ¿Todos saben lo que es el tema de las revoluciones, chiquillos? Me lo pregunto porque hay personas que primero empiezan a hacer estudiar lo teórico, ¿cierto? Y muchas veces todavía no inician el práctico. ¿Todos saben lo que es el tema de las revoluciones? Utilizamos el concepto de conducción eficiente para referirnos a una actitud y a un tipo de conducción que le permite obtener mayor rendimiento energético en su vehículo. ¿Verdadero o falso? Verdadero, verdadero, verdadero. Ay, no puedo pinchar ahí. Verdadero. ¿Es recomendable frenar con la caja de cambios para una conducción eficiente? Sí, ¿cierto? Siempre va a ser recomendable. Es una técnica de conducción eficiente. Ya. ¿Qué afirmaciones pueden ser perjudiciales para la conducción eficiente? Multirespuesta. Perjudiciales. B y C. Mantener poca distancia con el vehículo que le precede, frenar y acelerar repetidas veces. La A no, porque la A sí es una técnica de conducción eficiente, ¿cierto? Un ralentí demasiado alto provoca un mayor consumo de combustible. El empuje que el aire ejerce sobre el vehículo que está en movimiento afecta. Ya, Joana, al tiro le digo lo que es el ralentí. El consumo de combustible. Aquí está, ¿ven, chiquillo? Esa por nada del mundo, porque no, nada que ver la termodinámica, ¿cierto? Ya. Ahora, el ralentí, chiquillo, es poner el auto en movimiento, pero no pisando el acelerador. ¿Ya? Porque usted para ponerlo en movimiento, usted pone primera, ¿cierto? Y pisa el acelerador, ¿sí o no? Acá está el embrague y aquí está el freno, ¿sí o no, chiquillos? Entonces, vamos a eliminar el acelerador, no, y la primera no, el acelerador. Entonces, piso el embrague y el freno. ¿Cierto? Paso primera. ¿Y cómo voy a hacer funcionar este vehículo? Sacando el pie del embrague suavecito, suavecito, y ahí vamos a sentir que empieza a vibrar el motor. Entonces, eso es llevar el motor a las revoluciones mínimas por minuto. Entonces, eso puede generar que el vehículo se ponga en marcha, chiquillos, sin usar el acelerador. ¿Saben cuándo es bueno utilizar esto? Cuando estamos en pendientes, porque así nosotros no cambiamos de pie del freno al acelerador, entonces podemos darle ahí velocidad, ¿cierto? Solo jugando con el embrague y el freno. Eso es, Joana, eso es el ralentí. Yo voy soltando el embrague y el auto comienza a moverse. Exactamente eso es el ralentí. Ahora, si yo lo ocupo muy alto el ralentí, ¿cierto? Provoca contaminación. Por eso no es una técnica de conducción eficiente, pero sí es necesario saber. Ya, chiquillos, nos vamos a otra. A ver, terminemos aquí. Cuando el neumático tiene menos aire que el necesario, ¿qué sucede? Tiene menos aire, exige más trabajo para poder mover el vehículo, ¿cierto? Así es.
Al conducir un vehículo con carga en el portaequipaje, ¿cuál es la responsabilidad principal del conductor? Ah, dicen ahí. Asegurar que la carga esté bien sujeta sin sobrepasar ciertas dimensiones. Y la última de acá, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas en relación al cambio de aceite de un vehículo? Si el cambio de aceite no se realiza con la frecuencia estipulada por el fabricante, el motor se desgastará. Así es, ¿cierto? Ya, bien, chiquillos. ¿Cómo les fue a ustedes en este examen? A ver, ¿cómo anduvieron? ¿Cómo anduvieron? ¿Se manejan ya en esto? Pónganse nota, a ver, pónganse nota. ¿No quieren ponerse nota? Ya, chiquillos, ¿qué tema vemos? ¿El 2? ¿Les parece que veamos el 2 o no? Aún me equivoco mucho en los test como 6 a 8. Ya, pero Joana, ¿llevas poco tiempo o no? Ya, el 2. Ojo que los que están recién ingresando tal vez les cueste un poquito más, pero lo van a agradecer después porque el tema 2 es el que tiene mucho contenido, ¿cierto? Ya, chiquillos, miren que esto también a algunos le apareció en la prueba. ¿Ah? Nos soplaron ayer la Jenny, antes de ayer, no me acuerdo. ¿Cuál es el comportamiento ante un reventón de neumático? El conductor debe sujetar firmemente el volante y mantener la trayectoria. Bien, chiquillo. Aquí no me está indicando si el delantero o el trasero, ¿cierto? Jamás frenar de golpe, chiquillos. ¿Por qué? Porque si yo freno de golpe, lo más probable es que empiece a girar, ¿cierto? Entonces, ojalá mantener la trayectoria si es el neumático trasero y tratar de irme a la derecha si es el delantero. Blanca dice, profe, yo voy lento, pero he tenido tiempo. Profe, más bien le doy gracias por sus clases. Bien, Blanca, gracias a ti. Mira, si en la medida que seas constante, ¿cierto? Si tienes tiempo, no hay problema. ¿Cuántos metros recorre en un segundo un vehículo que circula a 70 kilómetros por hora? Ah, estas son buenas. Fíjense, circula a 70 kilómetros por hora y me está preguntando cuánto recorre en un segundo. ¿Qué distancia es la que me está pidiendo aquí? Distancia de reacción, de frenado, de detención, de reacción, ¿cierto? Porque la reacción uno la ve en un segundo. ¿Por cuánto tengo que multiplicar el 7? Bien, 7 por 3, ¿cierto? ¿Cuánto es 7 por 3? Siempre por reacciones por 3, 21. ¿Y cuál es el que más se aproxima? La B. Ya, ¿está claro, chiquillos? Yo sé que algunos ingresaron después, no tienen mucho conocimiento porque el próximo martes vemos esto, ya, pero igual vamos adelantando algunas cositas. Cuando a mí me piden distancia de reacción o lo que recorre en un segundo, ¿cierto? Yo multiplico el primer o los dos primeros números dependiendo de la velocidad por 3, ¿ya? Si el vehículo pierde la fricción con el pavimento, da un giro de 180 grados y continúa marchando con la parte trasera hacia adelante, o sea, chiquillos, ¿qué es lo que pasó? Iba el vehículo y se giró y comenzó a irse hacia atrás. ¿Cuál sería la causa más probable? Vicente dice A, ¿sí? Así es, chiquillos. Si el vehículo tiene, ¿se han dado cuenta esos vehículos que casi topan con el potito abajo en el suelo? Bueno, si en algún momento pierde la adherencia, puede pasar eso, que se va a dar vuelta en 180 grados y va a empezar, como lleva mucha carga atrás, se va a ir hacia adelante.
¿Cuál es la segunda función favorable de los frenos ABS? Acuérdense que los frenos ABS son antibloqueo. ¿Cuál es la segunda causa favorable? O función, perdón. Tenemos A y B. A ver, yo esta no la he visto, pero miren, si me dice, ¿cuál sería la primera función del freno ABS? Yo me imagino que la primera sería no bloquear ruedas, porque para eso está. Entonces, ¿cuál sería la segunda? Será esta. Veamos, yo no la he visto, así que tengan ojo con esto, ¿ya? Profe, es primera vez en su clase, pero he hecho test y fallo un 4 o 6. Lento. Bien, Viviana, bien. Bien, bien, bien. Acuérdense que el tema es tratar de no fallar en las preguntas de doble puntaje, ¿ya? Entonces, la primera función del freno ABS es no bloquear rueda y la segunda es que va a permitir que el conductor tenga un control de la dirección, ¿cierto? ¿Qué elemento del vehículo requiere mayor revisión por parte de la persona conductora? Siempre les soplo esta. ¿Qué será? Los neumáticos. Y de hecho aparece incluso a veces los frenos, pero los neumáticos son más importantes incluso que los frenos, ¿ya? Porque con frenos puedo tomar otra alternativa, en cambio los neumáticos no, ¿cierto? ¿Qué indican los testigos de color verde en el tablero del automóvil o del vehículo? A, que una función del vehículo se ha activado o funcionamiento normal del vehículo. Así es. La fuerza centrífuga es un efecto que se produce al conducir por una curva y que tiende a sacar al vehículo de la carretera. ¿Verdadero o falso? Totalmente verdadero, por eso que tenemos que tener mucho cuidado en las curvas. Los vehículos que tengan sus neumáticos con las bandas de rodadura desgastadas no podrán circular, dicen, ¿sí o no? A o B. Ojo, chiquillos, que esto es parte, multa, ¿ya? ¿Cuáles son los componentes principales del motor? ¿Cuántos lo... Ah, de ahí les digo. Culata, pistón, biela, cigüeñal, block y cárter. Bien. Chiquillos, ¿cuánto tiene que tener como mínimo eh, estos surcos del neumático? 1,6 milímetros, ¿cierto? Muy bien, como mínimo. Ya, y la última, chiquillos, si se enciende la luz de advertencia del nivel de líquido de frenos mientras conduce, ¿qué indica? Que existe alguna condición defectuosa en el sistema de freno del vehículo y deberá detenerse. Así es. Ya. Y la última, ya. En un automóvil, ¿sobre qué ruedas actúa el freno de servicio o de pie? El que usamos comúnmente. Chiquillo, en cualquier momento se corta la clase, que tengan un lindo, lindo día. Ya aquí es sobre todas las ruedas y nos vemos mañana o a la nochecita. Ya, chiquillos, acuérdense que a las 9 tenemos la clase. El mismo tema, ya, pero si quieren ingresar no hay ningún problema. Ojo que el freno de mano o de estacionamiento es solo sobre las ruedas traseras la mayoría de los casos. Nos vemos, chiquillos, que estén súper. Hagan test para que puedan ahí juntar dudas y las aclaremos en clase, ¿ya?
Que estén súper y a los que chiquillos, ánimo, ánimo, que para la próxima les va a ir súper bien. Ya no, no se desanimen, no se desanimen. Chao, chiquillos, que tengan un lindo día.